Ministro, bienvenido. Buenos días a ti, Héctor, a Orión, don Pedro y a Mozart y a las personas que nos siguen, Diario del 4 todos los días. Sí, su visita. Lo primero que yo debo decir, Sí. si me ponen a mí aquí, es que es un sancarleño, que conten Sí, el expediente. sí, y entonces, escogidista. la doble condición, Sí, sancarleño sí. y escogidista, porque O sea, yo soy de San Carlos, entonces tengo que decirlo. Sí. Mirante, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Bueno, lo importante, usted tiene hoy información actualizada, como la tiene siempre, es hablar cómo está la frontera, a su juicio, en lo que tiene que ver ya con los roles de las Fuerzas Armadas en esa parte del país. Mira, la frontera siempre ha sido una preocupación de la sociedad dominicana y es natural. O sea, la frontera dominico-haitiana es una de las fronteras más difíciles del mundo. Aparte de que en los últimos meses, en los últimos días, y más a raíz, después del terremoto del año 2010, vimos ya descarnadamente lo que era Haití. O sea, la comunidad internacional no apreciaba o tenía tapada lo que era esa realidad socioeconómica que vive el hermano país. Y a raíz del terremoto entonces ya cambió totalmente lo que fue esa visión. República Dominicana naturalmente ha tenido siempre que hacer esfuerzos para tener una frontera controlada, una frontera de 391 kilómetros, con muchas dificultades, pero también una frontera sin muchos obstáculos naturales, lo que quiere decir que, como dicen algunos, una frontera que se pasa a pie. Ahora bien, a raíz de eso fue que en el año 2006 se creó el CEFRON. El CEFRON se creó como una forma de complementar lo que era el esfuerzo que hacía el Ejército de República Dominicana con sus brigadas de tener control fronterizo. Y hemos focalizado a partir del año 2012 una serie de esfuerzos, tanto del Ejército como del CEFRON, de tal manera que la efectividad de la seguridad fronteriza se manifieste de una manera palpable. Y lo hemos visto, bueno, de hecho en los últimos 2 años el desempeño fronterizo ha sido mucho más que satisfactorio. Ustedes pueden ver lo que es el control de las entradas por parte del CEFRON en Dajabón, Elías Piñas y Maní Pedernales, con instalaciones modernas de acuerdo a lo que es el concepto de una seguridad fronteriza. Podemos decir que el CEFRON en momentos actuales, con sus instalaciones, no tiene nada que envidiarle a ningún país del primer mundo. O sea, tenemos instalaciones remozadas, eran instalaciones, fortalezas de los tiempos de la dictadura, naturalmente, pero fortalezas fuertes, porque eso es lo único que había realmente con mucha estructura para poder desempeñar este rol en el CEFRON. Y ese personal que está adscrito al CEFRON es un personal que en el 98% de ellos habla el creol perfectamente. Están entrenados para un servicio fronterizo. Ese es un personal que en sus aulas dan docencia con aire acondicionado, duermen con aire acondicionado, tienen especialismo mucho mejor para poderlo mantener con un nivel de orgullo y de moral en alto. Y naturalmente ahora, con lo que ha hecho el Ejército, que hay que reconocerle un esfuerzo extraordinario, de crear lo que son las fuerzas de tareas institucionales, con equipos de tareas móviles, que con las brigadas, tanto la brigada de Mao, San Juan de la Maguana y Barahona, ellos preparan equipos de tareas y utilizan personal que están adscritos en las diferentes dependencias del Estado, que ellos tienen que ir cada 15 días a hacer recorridos por toda la avenida de aproximación desde las fronteras de los centros urbanos. Lo que quiere decir que hemos hecho una especie de pinza en lo que se establece, por una parte el Ejército, por otra parte el CEFRON, y eso ha dado como resultado una efectividad de seguridad fronteriza. Almirante, en el tema de seguridad, aunque nos alejamos un poco de la frontera, ¿usted podría responder una inquietud de la magistrada procurador fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reynoso, que señala que ella pide que le digan que cuál ventaja de seguridad ha tenido el tener a los militares patrullando las calles de los centros urbanos de la República? Mira, muchas veces la gente entiende, o algunas personas creen que mandar las fuerzas militares a las calles es un deseo del ministerio o un deseo del presidente. No, es algo que se utilizó en un momento, el año pasado, ante una necesidad perentoria por parte de la sociedad dominicana. Recordemos que hay lo que se llama seguridad ciudadana, que es un apéndice de la seguridad interna,
Pero también hay que recordar que cuando los niveles de seguridad se le van de las manos a la sociedad en un momento determinado, ya se convierten en seguridad nacional porque altera el estilo de vida del dominicano. El presidente, atinadamente, cuando vio que el estilo de vida del dominicano se alteró, que las personas ya tienen una preocupación adicional por sus hijos, una preocupación adicional por su seguridad en su entorno, entonces ya utiliza una herramienta constitucional que son las Fuerzas Armadas, de apoyar a la policía en un momento en que la policía naturalmente tenía deficiencias respecto a lo que es un entrenamiento básico de aquel personal que necesitaba para patrullar las calles. Recordemos que la policía tiene un área muy especializada que son aquellos oficiales y alistados que están entrenados para investigar crímenes y delitos. Pero también recordemos que hubo un periodo en el cual el reclutamiento de raso, de agentes para patrullar en la calle se dificultó. En ese sentido, si el presidente tiene en sus manos una herramienta de Fuerzas Armadas con 50.000 hombres que están repartidos a nivel nacional, con grandes instalaciones militares, tanto bases navales, aéreas, así como también fortaleza, donde hay un entrenamiento permanente, ¿qué mejor que utilizar ese personal con un entrenamiento corto de seguridad ciudadana para poder soportar y auxiliar a la policía en el momento en que la policía necesita un tiempo para poder reclutar nuevo personal? Estamos viendo ahora que la policía está entrenando mil reclutas más en estos días. O sea, que en ese periodo de transición, de poder reclutar nuevos agentes, las Fuerzas Armadas simplemente apoya en patrullaje para poder dar oportunidad a la policía que pueda dedicarse por entero a áreas más especializadas. ¿Pero ha valido la pena? Naturalmente, ahí están las estadísticas. Inclusive los diferentes renglones. Perdóneme, la fiscal dice que no, por eso yo le pregunto. Bueno, muchas veces decimos, nos olvidamos de las mismas estadísticas de los meses anteriores, porque el dominicano tiende a olvidar rápidamente. Sí. Entonces, es bueno hacer el señalamiento desde el inicio y los periodos con respecto al año anterior para entonces medir realmente el beneficio o la afectación. Ministro, el tema sobre la sentencia 168.13 ha traído muchísimas aristas, muchísimas discusiones, posturas. Nosotros, sin embargo, desde aquí, desde el principio, notamos que si hay un sector dentro del entramado estatal que ha tenido una respuesta satisfactoria frente a los reclamos del país, es precisamente el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas. ¿Por qué decimos esto? Ahora hay una discusión sobre si va al muro o no va al muro. La gente, el común de la gente, es cierto. Si usted pregunta, la mayoría dice hay que colocar un muro. Porque la gente no va más allá, no ve si los costos. No, el asunto es que hay una realidad, tenemos muchos haitianos aquí en el país y hay un problema planteado. Y la gente, que todo el mundo quiera tener una verjita. Sí, todo el mundo quisiera tenerlo, pero una cosa es una aspiración de la gente dice cosas, y otra cosa son las realidades. Sí, claro. Entonces, desde el ministerio nosotros hemos visto varios muros que se han planteado, y yo quisiera que usted nos abordara en ese sentido. Un primer muro es el planteamiento objetivo, lógico, que dice, bueno, hay puntos básicos de la frontera que ameritarían de tener ese espacio físico que nos ayuden al sector militar a mejorar aún más el control, pero puntos básicos, ya focalizados por ustedes. Pero hay otra cosa, es la misma milicia entonces da respuesta ampliando el número de militares en el corredor. Ese es otro muro. Pero hay otro muro que a mí me parece sumamente importante, que es el involucramiento de los militares en la construcción de vivienda, de espacio en la frontera, que están dejando muchos dominicanos porque no tienen facilidades y entonces lo ocupan otros. Y las Fuerzas Armadas están también integradas a eso, junto con el proceso de preservación del ambiente, que es otro componente importante, otro mudo importante en el sentido de preservar nuestro territorio de la mejor manera posible. A mí me gustaría que usted pueda esbozarnos ese rol de las Fuerzas Armadas frente a los requerimientos de la sociedad y un problema como este planteado con la migración, que tantos problemas nos está dando a nosotros y a Obama también, allá en Estados Unidos. Sí, tú tienes mucha razón, Mozart. Fíjate, lo importante más que todo es ver en sentido de prioridades. O sea, lo ideal, en primer lugar, sería tener una frontera bien poblada. Eso es lo ideal. Por esa razón, en los tiempos de la dictadura se crearon instalaciones militares en las cuales, alrededor de ellas, comenzaban a crecer poblados y municipios.
que después vinieron a ser las provincias fronterizas. Es el primer renglón. Sí. Primer renglón. ¿Qué sucede? Que lamentablemente el dominicano en los últimos 40 años, 50 años, ha ido despoblando la frontera buscando mejores condiciones de vida. Por esa razón también, en el año 2010 me parece que fue, se inició un proceso de integración de comunidades fronterizas de las Fuerzas Armadas con una fundación de empresarios del Grupo Vicini, Grupo Grullón, Grupo Corripio, Grupo Estrella, Grupo Narri, donde ellos, en una fundación llamada Fundefro, aportaban o aportan $1 por cada peso que aporte el Estado Dominicano en este tipo de centros de producciones que se están realizando, son 18, en el cual hay 3. Ya de hecho, Macasillas, que es la primera. Son autosustentables. Sí, ¿no? claro. Sí. Macasillas, que es la primera, ya está vendiendo productos a los hoteles del este. Llámese carne de conejo, así como también otras variedades de carnes, así como también vegetales. Ya Macasillas, que tiene ya sus 12 casas, tiene su centro de producción, produce todo, de todo, entonces se está haciendo Macasillas, está siendo autosostenible. Igualmente, Esa tiene una granja de avícola ahí. Sí, invernaderos, producción de peces, piscicultura, sí. Así como también cunicultura, aves de corral, caprina, una serie de elementos y renglones que son favorables y que entendemos que con el tiempo esto va a provocar que los dominicanos que son de la zona puedan retornar a esa parte. Inclusive por esa razón ya también en Guaroa se está casi terminando y los cacaos. Lo que pasa es también, y eso nos detuvo un poco, fue el hecho de que el señor presidente cuando fue a Macasillas y fue a visitarlo, vio las casas hechas por los militares y se le prendió un bombillo, como decimos aquí en el popular, y pensó en Boca de Cachón para hacer esas mismas casas, reproducir en Boca de Cachón. Y de ahí es que nace entonces el hecho de que los militares, las Fuerzas Armadas, construyó por entero un poblado único en toda el área del Caribe. Solamente no participamos en la construcción de las vías y en la escuela, pero después todo, desde los parques hacia las casas, todo se hizo con personal militar. Naturalmente, este otro renglón... Boca de Cachón. Boca de Cachón. Es un municipio. Solo de viviendas son más de 500 casas. Y también, bueno, de hecho ya dentro de 15 días o 10 días se va a entregar las 57 viviendas más que se está haciendo el ejército en Batey Gautier. Son aquellas viviendas de las personas que fueron desalojadas de la Doctor Delgado hace un tiempo. Y ustedes también la están haciendo. El ejército lo está haciendo. De tal manera ya que vemos a futuro un empeño por parte del gobierno. Van a tener que patentizar las unidades. Exactamente, para poder apoyar al desarrollo nacional. Y es una de los renglones o de responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas. Pero volviendo al tema de frontera, ahí ya vemos dos partes. Un tercer renglón es entonces mantener unas unidades militares allá con un concepto real de lo que debe ser una seguridad fronteriza. Y esa es la idea que se está tomando en cuenta ahora para poder tener mejores resultados. Ese es un aspecto que lo hemos ido desarrollando y que ha dado sus beneficios. También hemos dicho, y esto no escapa, de que en parte tener lugares donde existan barreras o cercos, o como quieran llamarle, pero lugares donde el acceso es un poco difícil, podría ayudar. Ninguna fuerza militar o policial o de seguridad fronteriza del mundo rechazaría que le hagan instalaciones para tener mejor control fronterizo. Decir yo que no nos interesa sería ser hipócrita, nos ayudaría naturalmente. Y sabemos que la frontera dominicana es, como dije al principio, es una de las fronteras más difíciles del mundo. Además, hay que pensar que República Dominicana no solamente tiene la frontera terrestre. República Dominicana es el único país de toda el área del Caribe y cuidados y del mundo que tiene 5 amenazas de fronterizas. Sí. O sea, somos el país con un alto nivel de riesgo. Por esa razón, las Fuerzas Armadas ha tenido en los años 97 que iniciar un proceso de readecuación de sus unidades hacia focalizar cuerpos especializados. Por esa razón, en el 97 creamos el CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria para los aeropuertos. El CESEP en el año 2001, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria con un código de protección de buques e instalaciones portuarias. Eso se llevó a cabo en la frontera. Lo que quiere decir que, en virtud de que esas amenazas siempre se sienten sobre República Dominicana, tuvimos que reorientar las Fuerzas Armadas. Recordemos que somos el único país del mundo que tiene frontera marítima con la costa norte de América del Sur, donde se produce toda la cocaína del mundo. Sí. O sea,
tenemos una frontera terrestre, pero también tenemos una frontera con Estados Unidos, que es Puerto Rico. Tenemos una frontera norte con Inglaterra, pero también tenemos 5 millones de turistas al año. Señores, aquí hay 400, Con pruebas. 420 vuelos diarios internacionales, 420. Ninguna zona del Caribe tiene ese alto porcentaje de tráfico aéreo. Yo dije hace un tiempo, creo que fue en este programa que dije, que solamente desde Punta Cana habían 8 vuelos semanales a Moscú. Sí, eso lo dije. Sí. Don Fran Reinier me corrigió, no son 8, son 14. 14 vuelos. No, porque de se van Moscú. incrementando. Claro, eso naturalmente. Sí. A Moscú directamente. Lo que quiere decir es que esto es otra frontera, donde las Fuerzas Armadas con el cuerpo especializado tiene que empeñarse para evitar que sea utilizada la República Dominicana para el narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas. Una serie de aspectos que son preocupantes y que hemos tenido que ir readecuando nuestros planes hacia tener un mejor control de nuestra frontera. Por eso mismo usted dice, por ese reclamo que hay de las Fuerzas Armadas en múltiples escenarios para controlar la seguridad y también el acceso al territorio nacional, mucha gente ha creído que esos reclamos sobrepasan con mucho la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas. E incluso se ha dicho que no tenemos capacidad para vigilar nuestra frontera. Cosas como esas, aseveraciones de todo tipo. Nosotros sí, aquí en Diario del Puerto hemos dicho, cuidado con eso, porque con la creación del CESFRON, las Fuerzas Armadas, el gobierno dominicano le suministró equipos de un nivel técnico y especializado para cuidado de frontera, que no tiene que mirar ninguna Fuerza Armada. Bueno, eso no se sabe. La gente es tan apartada de los centros, de las ciudades grandes, la frontera, que la gente no ha visto Claro. eso. No sabe. Entonces yo quisiera, por favor, que usted nos destaque el instrumental de que dispone el CESFRON, hospitales móviles de campamento, todas esas cosas, Sí. para que la gente sepa que sí. Bueno, no es todo lo que necesitamos para cubrir 390 kilómetros, pero es una parte importante. Mira, yo siempre he dicho que el CESFRON, cuando se inició en el año 2006, se pensó a cabo de 5 años de llevarlo a 2.000 hombres. Y naturalmente a partir de ahí, como digo don Pedro Cava, se hizo un esfuerzo para tener esa unidad bien equipada. Por esa razón, aparte de las instalaciones físicas, que son esas fortalezas viejas que había en la frontera, que se readecuaron para el CESFRON y que se remozaron totalmente, y los equipos entonces que llegaron a raíz de ese esfuerzo que hizo el gobierno dominicano para tener movilidad con vehículos, para tener instalaciones móviles, tanto de cocina como de auxilio médico, para poder mantener esa proyección en diferentes zonas de la frontera. Eso ha logrado que el CESFRON se tecnifique, aparte del entrenamiento del personal, y pueda hacer un síndrome, vamos a llamarlo de alguna manera, de razones para poder estar tranquilo, de tener una unidad que está respondiendo a los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la sociedad dominicana. ¿En qué tiempo arman ustedes un hospital móvil? ¿Y qué disponibilidad es En 24 horas, en plena hora. Inclusive el CESFRON tiene una cocina que en caso de emergencia puede proyectarse a cualquier parte de la frontera y darle alimentos diarios a 1.500 personas. O sea, que una cocina industrial? una cocina industrial que puede proyectarse Móvil. en cualquier parte de la frontera y dar comida a 1.500 personas ¿Y diarias. ¿Y el hospital cuántas personas puede atender también? 200 personas pueden atender. O sea que hay una instalación. Hay una capacidad de respuesta. Sí. Exactamente. ¿Y cuántos campamentos pueden levantar? Ustedes tienen instrumental para levantar un campamento, improvisar un campamento. En cualquier parte de la frontera se puede levantar 30, 40 casas de campañas grandes para 40 personas cada una. O sea que hay un equipamiento de esa unidad bastante ¿Qué moderno. automotor qué tipo tiene? O sea, tenemos vehículos, camionetas, jeep, así como también van, motores. Sí se están adquiriendo ahora unos four-wheel junto con el ejército, porque hay lugares donde el acceso ya, y hemos hablado de la carretera internacional, que no es ni carretera, ni es camino, ni internacional. Sí. Eso es un campamento, por ejemplo. Sí, son campamentos allá, eso es en Capotillo, me parece que. Eso hay que ver desde el punto, lo que ha sido. Ese es de Capotillo. Sí, Capotillo. Lo que ha sido y el orgullo que siente el oficial y el soldado del CESFRON. Porque aparte de tener todos los elementos necesarios para su servicio,
tienen un entrenamiento permanente para que ellos puedan ir ajustando sus capacidades hacia el esfuerzo. Han reparado la misma fortaleza de Trujillo. Claro, también. sí, todas esas fortalezas viejas se remozaron, se prepararon, se readecuaron para hacerlo ahora parte del sector. Esa es una buena frontera, pero eso Sí, parece que está esa en es la Washington. frontera, señores. Eso es la frontera. Cada Parece una de que esas para instalaciones con su en helipuerto y Washington. todo. Tiene que ser en esa Washington, el es la Pentágono. entrada Así eran antes, ya estamos viendo lo que son ahora. Lo que son ahora, exactamente. Con todos los requerimientos modernos de un servicio fronterizo para poder dar respuesta a las exigencias. Ya no se mandan Dígame a una los guardias de cosa, castigo. en términos militares, ¿con quiénes despachan? Ustedes despachan en materia de relaciones, porque son dos naciones, perdón, son dos naciones vecinas, y entonces, bueno, Haití está allá, ustedes acá, Haití no tiene fuerzas armadas. ¿Cuál es la contraparte en vinculación? Haití. Sí, bueno, ¿Cuál es la vinculación? Sí, los comandantes Minuta. del CEFRON han logrado articular relaciones con las autoridades locales de la frontera, llámese los síndicos, algunos funcionarios del gobierno, y eso ha logrado que haya cierto nivel de comunicación. Inclusive el comandante del CEFRON, que es el general Clase, ha tenido muy buena relación con todas las autoridades haitianas del lado fronterizo. O sea que ha sido, y la ¿Y con la colaboración se ha sentido. Y con la minuta también. Sí, claro, naturalmente. Mira qué bien se ve eso. Y dígame del flujo, ya se perciben, tenemos números de cómo ha estado el control fronterizo, porque de un tiempo a esta parte luce que ha Sí. disminuido el Podemos flujo decir, de fíjate, gente. que tomando como parámetro enero-abril del año pasado y enero-abril de este año, se devolvieron hasta abril 42.000 haitianos. El año pasado 60 y pico mil de haitianos. O sea, tú dirás, bueno, pero se devolvieron menos ahora que antes. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que la presencia masiva de militares ha logrado disuasión. Exactamente. Y fíjense que ha habido en estos días quejas de algunos legisladores, algunos personalidades que viven en la frontera, Y gente donde que hablan, hace negocio. sí, que hablan de que están pasando por motores, Sí. motorcitos. Lo que quiere decir, antes eran camiones, Sí. ahora hay motores tratando de evitar o evadir Sí. lo que es el control de la El frontera. control de la frontera. Bueno, muy bien. A ver si es posible esto. Yo le voy a decir dos historias. La primera fue algo por ahí por el norte, una comunidad del norte que no recuerdo ahora, que llegaron un grupo de gente en un carro con ametrallador y todo, y le entraron a balazo todo el que estaba ahí, pero los que estaban ahí les respondieron igual. Una balacera, uno herido, y parecía una película porque disparando recogieron su herido, lo metieron en un carro y se fueron, lo cual era una guerra entre dos bandas de narcotraficantes. Pero lo llama la atención lo bien armados que estaban los agresores y los que respondieron a la agresión. Sí. Y el otro, el sicariato, la desgracia que ocurrió con ese regidor, que le dispararon con una escopeta buscada para esa ocasión, o sea, Sí. para matarlo, Sí. no para jugar con él. Entonces ahí hablamos entonces del control de armas. Sí. Parece, posiblemente la población tenga más armas que las Fuerzas Armadas. Mira, Bájalo un poco, bájalo, yo sí, yo bájalo un poco. siempre he dicho que el dominicano, o sea, le gusta tener un arma. Y no es desde ahora, siempre. siempre. El dominicano cuando gana Tiempo de dinero, Poncho Primo. primero Sí. tiene un arma y después un carro. O sea, son de las prioridades que tiene Sí. en cada una de sus necesidades. Pues bien, mira, sí, tú me dirás, bueno, hay muchas armas, pero lamentablemente hay un gran porcentaje de armas ilegales y esa es la preocupación nuestra. Yo siempre he dicho que haya 1 millón de armas, 2 millones de armas, eso no importa. Lo importante es que ese 1 millón de armas, 2 millones de armas estén registradas. Si están registradas, sabemos que Orión Mejía tiene un arma de esa, o 2 armas de esas, en tal caso. Pero si no sabemos quiénes la tienen y cómo entraron esas armas, esa es la preocupación, porque naturalmente el 95% de las personas que quieren un arma ilegal es para cometer delito Delinquir, o sí. crimen. O sea, el 95% de las personas que compran un arma legal es para proteger a su familia. Fíjate la señor. inversión La que se da primera en es una porcentaje. vocación Sí. delincuencial desde que se No, adquiere. naturalmente. Entonces, cuando tú dificultas que no haya regularmente un comercio de armas con las compañías que están dedicadas a ello, entonces provoca que el delincuente o el traficante de armas trate de aumentar su ingreso de armas ilegales para venderla a un mejor precio. Y de hecho hemos visto en los primeros 5 o 6 meses del año, donde 16 policías han muerto. No, y han muerto porque el delincuente le dispara para matarlo y quitarle el arma. O sea, eso no se veía hace 5 o 10 años. Lo que quiere decir que esto está provocando una preocupación
Y por esa razón le estamos advirtiendo a los militares y a los policías que traten de no, que el arma no sea visible, el arma que tengan ellos, porque el delincuente no conoce el militar, no conoce el policía, él pasa un motor, un vehículo y ve que hay un arma al aire, un arma visible, y ya no tiene ningún tipo de ton ni son para dispararle a esa persona y llevarse el arma. O sea que hay una serie de situaciones que estamos viendo a preocupación con respecto a las armas. Y además recordemos también que las armas actuales, las modernas, el 80% son de plástico. Entonces al ser de plástico se presta a que tú la desarmes y puedas pasarla por cualquier mudanza, por cualquier maleta, porque son plásticos y no lo detecta ningún tipo de rayo X, ningún tipo de... Oye, Ministro, no lo sabíamos. Ministro, hay varios casos a propósito de la frontera, lo vulnerable que es la frontera y el problema de tráfico y de tumba de árboles Sí. para hacer carbón. Sí. En estos días se ha puesto de manifiesto una vez más esa problemática de gente que tumba árboles, hace carbón y lo saca para Haití. Y dicen que detrás de cada una de esas acciones, o sea, de lo que entra ilegalmente, lo que sale ilegalmente, hay presencia militar. Sí. En ese caso, ¿cómo ustedes han estado manejando el asunto de tener un estamento militar en capacidad, con gente en capacidad de darse cuenta la responsabilidad que tiene y que no sea vulnerable frente a esas bandas, muchas veces Claro, de gente claro. con dinero, que Sí, mueve claro. dinero, para afrontar ese tipo de cosas, de involucramiento militar en Sí. ese tipo de Mira, actividades? nosotros en las Fuerzas Armadas siempre tenemos dos tipos de alerta, siempre, permanentemente, que una parte de inteligencia y la otra parte de los medios de comunicación. Porque indiscutiblemente sabemos que hay informaciones que le llegan a un periodista que no es muy fácil, a veces no es fácil que le llegue a un militar. Entonces, por esa razón utilizamos esos dos campos de acción para poder dar respuesta. Una de ellas, como tú acabas de decir, bueno, había una preocupación recientemente respecto a lo que era el tráfico de carbón en la frontera. Y de hecho, eso salió en un reportaje que hizo un Sí. periodista en el cual se veía que había una comercialización. El Ejército de República Dominicana en ese momento hizo una batida en toda la frontera. Ustedes vieron que agarraron 8.000 Sí, sacos de sacos carbón, de inclusive carbón. en diferentes idiomas que estaban, porque se utilizaban permisos de medio ambiente, Oye. muchas veces repetitivos, otras veces con cambio de fecha y otras veces reusables. Por esa razón entonces se alertó a medio ambiente, a la policía ambiental, para entonces movilizar el personal y tratar de darle una transparencia más efectiva a lo que es esos permisos que se dan de desmonte, para entonces nosotros coordinar con el ejército y poder lograr un mejor servicio en contra del medio ambiente en la frontera. Naturalmente es una preocupación que tenemos siempre y que ya a partir de esa situación que se dio recientemente, se preparó una directiva de tal manera que se van a hacer operativos sorpresa en todos los puntos de la frontera. Bien, mire una cosa, pongamos por caso que se decida, ya por las vías formales, levantar algún tipo, como tú dices, hasta una verja en la frontera. Pongamos por caso también que tal como ha quedado, porque cada vez que usted habla va agregando elementos para que la gente vaya conformando Sí. una idea clara de lo que hay que hacer. Que también se llega al convencimiento de que el CESFRON como tal pues, debe ampliarse hasta un número determinado y también de instrumentales Claro. que se le agregarían para garantizar que la frontera sea bien cubierta y que en los puntos fronterizos existan incluso unidades de control aduanero mucho más formalizadas. Estamos cerca de que las Fuerzas Armadas y organismos del Estado hayan diseñado, hayan estudiado el problema en toda su extensión y que tengan una idea, un concepto de lo que debe levantarse en cada sitio, qué tipo de verja en algún lugar, cuántos hombres más del CESFRON se necesitan, cuántas vituallas y otras cosas y aparatos. Yo sé que ustedes tienen cosas de visión nocturna Claro. y de sonar y todo eso. ¿Se ha hecho una evaluación? Sí, claro, o sea, las Fuerzas Armadas siempre tienen periódicamente remozamiento de planes. Las Fuerzas Armadas no es reacción, sino que en tiempo de paz, tanto operaciones J3 junto con los demás tres de las diferentes instituciones se reúnen para ir remozando los planes de acuerdo a lo que son los informes de inteligencia de cómo se viene moviendo la situación de preocupación en la frontera o en cualquier parte del país, donde nosotros ya de antemano, si vemos que en el próximo año, a finales de este año, se pueden dar situaciones de tal naturaleza, en virtud de eso, vamos estableciendo o un nuevo plan
o un plan complementario, de tal manera que podamos, como llegue el momento, tener ya la respuesta a la ciudadanía. No, yo digo, tenemos diseños de muros, de tipos de muros, verjas. Bueno, de hecho, recordemos que cuando Haití hizo la pared, el pequeño muro para la cuestión de la aduana, las aduanas, el CEFRON había hecho una cerca de varios kilómetros, inclusive en parte fue un poco criticada, naturalmente, como siempre, pero era para evitar que el ganado pasara. Entonces, una forma sería que el ganado no sabe dónde está la línea fronteriza. Entonces, pasa de un lado a otro y va a problemas con explicarle a una vaca que entonces, como una forma de tranquilizar tanto los haitianos de la zona como los dominicanos que tenían ganado, entonces el CEFRON lo que hizo fue levantó una empalizada, como le decimos aquí, de tal manera que las vacas no pasaran de un lado a otro. Eso es un concepto que bien pudiera utilizarse en algunos puntos o de otra naturaleza. Lo que quiero decir cuando yo hablo de eso es que hay lugares donde se presta un tipo de construcción. Claro que sí. Hay lugares que no se presta nada, hay otros lugares que se presta a una serie de límites o barreras. Mirante, primero 2 generales así de 4 estrellas con experiencia de combate, el jefe del Comando Sur, el señor Kerry, y el jefe del Comando Norte, fueron a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y ahí denunciaron, es una denuncia, de que solamente sus tropas pueden detener el 20% de todas las drogas que ingresan a los Estados Unidos. Que ellos estaban en capacidad, requerían buques, requerían helicópteros y lo demás, y lo dijeron en el Congreso. Y ahora, no hace mucho, el presidente de la Dirección General de Control de Drogas dijo que le retiraron la ayuda logística de la plataforma aérea y de la plataforma de radar, algo así. Y él entiende que eso es muy grave, que ellos van a tener que readecuar su forma de abordaje al narcotráfico. Eso no entraña también un asunto de seguridad interna, el hecho de que tengamos más dificultades para detener el ingreso de drogas, aunque es un transbordo a los Estados Unidos, por el ingreso de drogas a la República Dominicana, donde se queda una parte que envenena a nuestra juventud. Sí, mira, para no es un secreto de que recientemente hubo cierta preocupación, o hay cierta preocupación por parte del Comando Sur, de que se le ha disminuido los presupuestos de establecer el servicio en el Caribe. Y el mismo general Kelly, como tú acabas de decir, estaba en la Cámara de Representantes exponiendo su preocupación y de hecho aprovechó la ocasión para felicitar en ese momento a República Dominicana. O sea, es extraño que sea un general norteamericano de 4 estrellas cuando normalmente siempre viene un funcionario de tercera categoría y dice y cuestiona a veces cualquier tipo de un informe, exactamente, mientras que un general de 4 estrellas del Comando Sur que está empeñado en el lugar y se da cuenta de realmente de lo que ocurre en el Caribe, sea que felicite a la Fuerza Armada Dominicana ante la Cámara de Representantes por el servicio que se ha venido haciendo. Naturalmente, tú acabas de decir de que ellos están preocupados con que le han disminuido un poco lo que es el presupuesto. Nosotros también. Pero yo siempre he dicho que nosotros no podemos tampoco depender única y exclusivamente de cualquier tipo de aporte. Para nosotros lo importante es hacer el trabajo, no importa que sea con las uñas. Y de hecho, una de las cuestiones que más nos han dado resultados en los últimos tiempos ha sido el hecho, porque normalmente República Dominicana planteaba siempre el hecho de que su relación era con Estados Unidos solamente. Ahora no. Exactamente. Ahora nuestra relación, por ejemplo, en el caso de Colombia, es mucho más fluida casi que con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Colombia tiene la experiencia de lo que ha pasado con respecto al narcotráfico. Pero Colombia también, en primer lugar, tenemos el mismo idioma. Inclusive, de hecho, no pasa una semana donde no haya un general dominicano en Colombia, un coronel, o no haya un general dominicano, colombiano en República Dominicana. Los comandantes de fuerza todos se conocen, se visitan mutuamente, van fines de semana, hacen planes. O sea que hay una relación muy cercana y eso nos ha dado mucha ayuda. Naturalmente también el Comando Sur nos ayuda muchísimo, el COSAL nos ayuda muchísimo, pero también somos secretario pro tempore de la CEFAC. La CEFAC es Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, donde tenemos permanentemente visitas de oficiales de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, en República Dominicana y nosotros allá, a través de la CEFAC. O sea que hay una relación bastante fluida y que ha provocado naturalmente una potencialización de los esfuerzos de República Dominicana hacia tener una mayor seguridad en el área.
Ministro, otro punto también es el tráfico de personas. Como la frontera también ha sido un espacio que los delincuentes, en esa parte que cada cierto tiempo han tratado de lograr objetivos, en este momento, ¿cómo sienten el problema de este tipo de delincuencia en la zona fronteriza? Mira, siempre yo he dicho que la zona fronteriza se presta para aquel que quiere ser delincuente hacia cometer su fechoría. No importa que sea haitiano o dominicano. Sí. Si yo fuera delincuente dominicano, hago mi fechoría aquí, me paso a Haití y duro un mes por allá hasta que la cosa se enfríe. Por lo fácil, por lo poroso. Claro, y ahora hasta se conocen. Claro. O sea, son factores, tú me entiendes, que tienden a dificultar un poco lo que es la parte investigativa fronteriza. Ahora, naturalmente, tú acabas de decir algo muy importante. O sea, hay una preocupación. República Dominicana es el único país del mundo que tiene las 3 condiciones de situaciones migratorias. O sea, el único país del mundo que tiene que evitar que entren ilegales. Sí. Tiene que evitar que sea tránsito, tiene que evitar que se hagan ilegales. No solamente ilegales locales, sino también de otros países. Ya estamos viendo el caso de haitianos que van hacia Puerto Rico y cubanos que van hacia Puerto Rico. O sea que tenemos esa triple condición. Vienen aquí y de aquí. Y con la Yolita. El general que felicitó porque se ha impedido la salida de más de 2.000 haitianos en un periodo tal. Que le vamos a resolver el problema a los Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista moral, y acuérdate que somos firmantes del convenio SOLAS, que es sobre la protección de la vida en el mar, no podemos permitir que personas, no importa quiénes sean, se monten en una yola frágil y vayan hacia otro país. No importa que sea Puerto Rico, Venezuela, donde sea, porque tienen un alto porcentaje de ser náufragos. Entonces, por esa razón, evitamos que salgan. Y esa es una responsabilidad que tenemos como Fuerzas Armadas. Debemos de hacerla, no importa que se beneficie o se perjudique a alguien. Claro. El número de droga que cae del cielo o que viene por mar ha disminuido o aumentado. Totalmente. Fíjate, ahora recientemente lo que más estamos empeñando no solamente en la parte marítima, por el hecho de que las GOFAS son las que tratan de incursionar en las aguas territoriales de toda la costa sur, desde Santo Domingo hacia Pedernales. Porque ya las trazas aéreas han bajado, las ilegales naturalmente, han bajado ya casi a punto cero por el hecho de que hay una amenaza por parte de ellos y los aviones supertucanos. O sea que tenemos interdicción aérea. Pero también la cantidad de droga que se puede llevar en una aeronave pequeña no es tan comercialmente factible. Para el narcotraficante le interesa más o una embarcación marítima o un furgón. Por eso donde pueden poner toneladas. Exactamente. Además, recordemos que en el caso de los puertos dominicanos, o sea, anualmente aquí en República Dominicana, y para su conocimiento, más de 2 millones de furgones transitan por República Dominicana anuales. 2 millones de furgones. Señores, eso es mucho. Entonces, solamente multiplicador causado hay 1.2 millones de furgones anuales. Naturalmente, no solamente ingresos, sino también tránsito. Y eso naturalmente hace que los mismos narcotraficantes quieran utilizar los puertos dominicanos para llevar su droga a diferentes puntos del mundo. Naturalmente por esa razón hemos creado tal CC, pero también tal unidad esta que se ha creado en multimodal de inteligencia para poder evitar que ellos salgan con la suya. Fíjense que no pasa una semana sin que esa unidad, junto con la DNCD, haga un cargamento de 1.000 kilos, 1.200 kilos. Que es un palo que le dan. O sea que se está trabajando fuertemente. Ministro, tengo muchos años escuchando a gente que dice, comunicadores, pero ¿para qué tantos guardias? ¿Y qué es lo que hacen tantos militares? ¿Por qué esa gente no se utiliza para estar en el bosque o lo mandan Yo siempre he querido que en el bosque. Ese es uno de ellos, claro. Pedro. Entonces dice, ¿por qué tantos militares? ¿Qué es lo que están haciendo? Un presupuesto que se está yendo prácticamente en nada. ¿Cuál es la visión, el concepto que tienen ustedes? ¿Cuántos militares que tenemos? 59.000 militares. Yo siempre he dicho que... Fuerza Aérea, 59.000. Ejército y Marina. Sí, las tres. Las tres juntas, 59.000. Ahí no hay policía, no está contado. No, la policía no está contada. 59.000. Pero fíjense, exactamente, pero si observamos fríamente, porque solamente el ministro de Defensa y los comandantes de fuerza saben las responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas a nivel nacional, con toda la dependencia, todo el empeño. En todas las áreas de la vida nacional hay militares metidos. sea, trabajando. O sea, que no solamente es el militar anteriormente convencional que estaba preparado para hacer la guerra, no. Nosotros en República Dominicana tuvimos, como dije hace un momento, la idea, vamos a llamarle así, o la originalidad de poder ir cambiando el esfuerzo de los militares, así como también la preparación y formación de los militares hacia el apoyo al desarrollo nacional. Muchos países que son totalmente, que separan totalmente lo que es seguridad interna con seguridad externa, con lo que es la defensa. Para el caso de Chile, Argentina, que son países que rabiosamente
tienen ese avión separado, están pensando, y lo mismo Colombia, están pensando de qué manera Brasil... Que tiene una fuerza armada solamente militar. Exactamente, ellos están pensando, todos esos países, ver el modelo dominicano y están pidiéndole a la República Dominicana que le muestren cómo han logrado crear los grupos especializados para ellos poder hacer algo similar en esos países. Involucrarse con la población. Lógico. Y aprovechar los recursos Y aprovechar los recursos que tienen. Por ejemplo, fíjate el caso de Chile. Chile, una persona dijo en su momento, cuando se inició casualmente lo que eran los militares apoyando a la policía en las patrullajes de las calles, eso era imposible que en Chile eso no se ve, pero en Chile están los carabineros. Claro. Pero Chile también tiene una particularidad, Chile y Argentina. En Chile no hay tránsito de drogas, no hay tránsito de ilegales. Chile, la droga que llega a Chile es la que se va a consumir en Chile. El ilegal que llega a Chile es porque va a llegar a Chile. O sea, igualmente en Argentina. Además, República Dominicana es diferente, es totalmente diferente. Y cada país tiene unas fuerzas armadas o una defensa o una seguridad interna de acuerdo a su característica, de claro, acuerdo a su presupuesto. Así es. Entonces, si tenemos 59.000 hombres que están entrenados, preparados, con formación, ¿por qué no utilizarlo en el desarrollo nacional? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, ustedes acaban de decir Boca de Cachón, un ejemplo, Boca de Cachón. Señores, en 7 meses se levantó una ciudad entera, completa. Compañías que lo iban a hacer internacionales, que lo iban a hacer en 1 o 2 años, con un presupuesto de 80 millones de dólares. La Fuerza Armada hizo con 24 en 7 meses. O sea, tenemos la herramienta humana y tenemos la organización de las Fuerzas Armadas. Utilicémosla en la parte de desarrollo. Es verdad que las Fuerzas Armadas tienen un prestigio ahora bien ganado. Sí. Y que ya no es para los desastres. Un ciclón, ahí están los guardias. Bueno, pero también con los desastres, cada vez que hay... Antes se creía que era solo para eso, pero ahora, después que ustedes crearon las unidades especializadas, están abordando todos los temas básicos del país. Migración, seguridad interna, fronteriza, etcétera. Educación con los... ¿Cuántos países del mundo quisieran tener una Fuerza Armada que pueda responder tan rápido? Recordemos el año 98, del ciclón George. Una semana después del huracán, la gente no se daba cuenta que había pasado un ciclón. Sí. En Katrina, en Estados Unidos, todavía a los 3 años se seguía haciendo... Así es, esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Cuántos guardias ustedes han sacado de la calle, de los traspatios de los funcionarios, de la casa de los funcionarios públicos, de los supermercados, de los estacionamientos? Se han sacado mucho. De que hagan el rol de guachimanes. Bueno, de hecho, en estos 2 años, casi 2 años de gestión, el ejército ha reclutado 4.000 hombres esos 2 años. Esos 4.000 hombres lo ha logrado sacando a esa gente que no eran ni guardias, no eran nada, simplemente eran disfrazados de militares. Pero él fue más duro que yo, disfrazado de militares. Tuvieron que hacerse a la carrera. Claro. Oficial, la Fuerza Armada, en algún momento también, yo aspiro a que se incorporen un poco más al bosque. Sí. Se está planteando bien en serio ya y parece no detenerse el proyecto de carretera Cibao Sur. Va a pasar por la misma cordillera central, hará de nuestra macizo central, el más importante del país, una zona ya accesible a una buena parte de la población que no lo es hoy. El militar, la Fuerza Armada pueden garantizar que por ahí haya una vía y que no nos aprovechemos para destrozarla, para inhabilitarla. Sí, una preocupación que existe, no solamente en ti, en muchas personas de la vida nacional, sino también en las Fuerzas Armadas. Recordemos que una de las misiones más importantes actuales en el mundo de la defensa de las fuerzas militares es la protección del medio ambiente. O sea, la parte verde. Y yo recuerdo que en el año 2001 yo fui a Costa Rica a un convenio internacional respecto a las fuerzas militares de Latinoamérica, esforzando para ello a las unidades militares y especializándolas para eso. Porque una de las mejores fortalezas de una defensa frente a un fenómeno natural es un buen medio ambiente. Porque recordemos, cuando usted deteriora el medio ambiente, eso provoca que cuando hay un fenómeno natural, o sea, se potencializa la devastación. Y yo recuerdo que para ese año, en el año 2003, después, yo leí un informe sobre la ONU respecto a lo que era lo que ha provocado, las muertes que han provocado los fenómenos naturales, y en ese año triplicaba los muertos a nivel mundial por fenómenos naturales que por las guerras y las guerrillas. Triplicaba. Incendio de bosque. Pero peor aún, decía este informe
que el 80 o el 70% de los muertos eran provocados por la destrucción del medio ambiente, que al destruirlo entonces, esos fenómenos potencializaban su destrucción. Pues así es. O sea, lo que quiere decir que el hecho de proteger el medio ambiente, eso garantiza mucho más lo que es la vida. No solamente tener los recursos naturales bien, sino también la vida de las personas que habitan. De hecho, tenemos unidades militares el medio ambiente, el CEMPA. El CEMPA es un servicio especializado de una unidad militar que está en medio ambiente. y todavía, y de seguridad también, aquellos antiguerrilleros, la famosa... Constanza. Ajá. Sí, está allá. batallón de Constanza. Todavía tenemos eso Los cazadores están allá. allá. ¿Y cuántos hombres hay por ahí aproximadamente? 700 A los hombres. cazadores de Un montaña. 700, sin batallón, regimiento cazador de montaña. De montaña, sí. Eso Almirante, para el caso de que sí. nos volvamos a alzar. Almirante, aquello de que la Guardia lee como quiera, ¿cómo ya ha disminuido en las Fuerzas Armadas basado en la educación? ¿Cómo un militar puede hacer carrera sin que le digan que puede leer como quiera, sino que tenga su propia formación Mira, académica? es bueno, esa es buena pregunta que tú me haces ahora, por el hecho de que las Fuerzas Armadas en los últimos 30 años ha logrado revertir y tener una calidad de personal súper extraordinaria. Y podemos observar de oficiales jóvenes que vienen subiendo ahora que tienen hasta doctorados. Sí, no señor. solamente eso, tenemos actualmente 152 oficiales fuera estudiando, 152 ahora. Cuando yo era alférez de fragata en los años 70, 77, 78, era 1 y 2 que habían fuera, ahora hay 152, pero otro asunto. La Fuerza Armada Dominicana, que mucha gente no lo sabe, cuando el presidente Danilo Medina creó que ella aprende contigo, yo fui a informarle a él que habían 150 miembros de la Fuerza Armada en educación que habían alfabetizado desde el año 68 hasta el año 2012 500.000 dominicanos. Pero voy más lejos. Las escuelas vocacionales que han logrado desde el año 67 hacia la fecha, hasta el año pasado, 109.000 técnicos en República Dominicana. Pero por refrigeración, en soldadura, todo. pero el año pasado, electricidad. la vez que se graduaron más técnicos fue 4.200. El año pasado, en virtud de esa motorización por parte de la parte técnica en la Fuerza Armada, graduamos 13.000 técnicos, entre ellos 312 minusválidos. Este año queremos lograr 15.000. Hasta el año, desde la fundación de las vocacionales, se hicieron 7 escuelas, llegaron a 11. La última que se hizo, hasta el año antepasado, la hizo el presidente Fernández en la Mata de Farfán en el año 99. Después más nunca se ha hecho una escuela vocacional. Y hemos hecho 4, naturalmente. Un proyecto de naves, de furgones, que era también escuela, y que eso provocó naturalmente que se mejoraran. Pero hemos hecho 4. Todos los gobernadores y senadores quieren escuelas vocacionales en su provincia. Y es natural, Claro. porque ese es el segundo escalón de la educación dominicana, Sí, señor. de que ella aprende contigo, cuando una persona aprende a leer y a escribir en un poblado, en un municipio, en una provincia, y tiene una escuela vocacional cerca, ya el próximo paso es querer ser técnico. Las Exacto. Fuerzas Armadas tienen información del número de Qué técnicos que bien. han salido de las escuelas vocacionales, que se han insertado en el mercado, que tienen proyectos propios. ¿Tienen información? Claro, sí, bueno, Sí. de hecho muchos de ellos aportan, dan clases y visitan periódicamente las escuelas como una forma de agradecimiento. Sí. O sea, naturalmente, que yo siempre he dicho también que los países que tienen su nivel técnico desarrollado son los países que se desarrollan. O sea, ningún país desarrollado tiene el nivel técnico desplazado. Siempre es la parte que más motoriza la economía. Y otra cosa que bueno también señalar, que a las Fuerzas Armadas también, con respecto a lo que se llama, le llamamos el servicio militar voluntario, que este año graduamos la semana pasada 3.000. Pensamos, se ha graduado 25.000. Antes el formal, el obligado. Sí, servicio, voluntarios son- servicio obligatorio. No, este voluntario, Allá no, ahora es voluntario. Este voluntario, voluntario. de estudiantes de bachillerato, entran y duran 3 meses en las Fuerzas Armadas, reciben un entrenamiento, disciplina, cortesía, disciplina, educación cívica, y hemos graduado 25.300, de los cuales uno solo tiene medida de coerción de un delito cometido. De ese Uno número, solo, de 25.000. 25.300. Ahora, en virtud de cómo ha sido desarrollado ese programa, vamos a tratar de aquí al año que viene graduar 50.000, porque vemos que da resultado. Entonces vamos a potencializar los oficiales de entrenamiento para poder graduar 50.000 de aquí al año que viene. Esto se coordina muy con las bien. entidades académicas. Sí, claro. El número. Ya. Sí, claro. Muy bien, En le el vamos a caso, robar más tiempo. Hay una pregunta que no quiero que se quede, y es, hemos estado hablando de todo, pero una que no se ve, que es un trabajo también que ustedes desarrollan en las Fuerzas Armadas de manera permanente, que son los servicios, podríamos decir, sociales o la acción cívica con la sociedad. ¿Cómo estamos
ahora? Bueno, recordemos que las Fuerzas Armadas, donde hay instalaciones militares, siempre tiene como misión desarrollar acciones cívicas en los entornos de esas unidades de instalaciones militares, de parte médica, en parte educativa, parte social, donándole mosquiteros, una serie de cosas que son necesarias para el buen convivir y que sientan la conexión con la administración militar. Almirante, este programa Excelente, es suyo. sí, señor. Usted ha dado, nos ha enseñado una nueva Fuerza Armada. De verdad que estamos muy orgullosos. Muy orgullosos, así Así es, que así es. usted, y gracias a Dios que con usted hemos avanzado mucho. Porque usted es sancarleño y se le quiere mucho. Gracias, almirante. No le agradaba que dijeran que el escogido jugaba. No sea sectario, oye, sácale. Y perdía. Muchas gracias, almirante. Muchas Esperamos gracias, tenerlo muchas de nuevo. Gracias, A almirante. ustedes, mis amigos, será pues hasta mañana, cuando, si Dios quiere, estaremos nueva vez con ustedes en esto, lo que echamos a Pedro en el pozo. Nos vemos.